Para esta sesión partiremos del ejercicio anterior en el cual habíamos elaborado un juego de memoria. En este teníamos ya cargadas en cada una de las celdas del panel una imagen y un sonido al interior. Se habían configurado además estilos particulares para cada una de las celdas y también se había sugerido que podría manipularse un estilo colectivo para afectar a cada una de las celdas a partir del botón con el mismo nombre, estilo, de todo el panel. En este botón de estilo tenemos acceso a la configuración de un color de fondo que podría estar afectando a todas las celdas sin necesidad de configurar una por una. Bien, tomando en consideración entonces esta base, procedemos a la configuración de dos actividades más. La primera de ellas es el rompecabezas doble. Para ello vamos a ejecutar también una copia de los atributos que ya hemos generado para la primera de las actividades. ¿Qué tipo de atributos? Cada uno de los que fueron configurados en las pestañas generales de trabajo. Es decir, las configuraciones en la pestaña opción, los contadores de tiempo, la interfaz que se ha seleccionado. En el caso de ventana, los colores asignados para la ventana principal, la ventana de juego, lo mismo para el panel de mensajes y asimismo la configuración básica de las celdas en la pestaña panel. Bien, para la generación de la nueva actividad nos dirigiremos nuevamente al botón añadir una nueva actividad al proyecto en la esquina superior izquierda. Damos clic en este botón y procederemos a la selección de una nueva actividad. En este caso, un rompecabezas doble. La información que de alguna manera está relacionada con el contenido de este tipo de actividades indica que se mostrarán dos paneles. En uno aparecerá la información desordenada y el otro estará vacío. Y el objetivo de esta actividad será la reconstrucción del objeto en el panel vacío arrastrando las piezas una por una. Entonces tendremos un rompecabezas que partirá de dos escenarios, las piezas por un lado y el destino final que reconstruirá la ilustración en un segundo apartado. Seleccionamos entonces la opción rompecabezas dobles, procedemos a colocar el nombre de la actividad, continuamos numerando y colocamos la leyenda rompecabezas doble. Damos clic en el botón aceptar y posteriormente se carga automáticamente el desplegado de esta nueva actividad. Ahora, procederemos a copiar los atributos de la actividad que ya teníamos preconfigurada desde un inicio, la actividad número 1. Para ello la seleccionamos dentro del listado de actividades del panel del mismo nombre y en la parte superior encontraremos el botón copiar a otras actividades alguno de los atributos de la actividad actual. Podemos seleccionar, dar clic en este botón y observaremos que aparecerá aquí una pantalla emergente en donde se desplegarán cada una de las características que hemos ido agregando para este panel y además aparecen las posibilidades de las actividades nuevas que podrían copiar estos estilos. Para ello seleccionamos entonces la actividad destino y de alguna manera haremos que estas propiedades migren ahora hacia la nueva actividad que se seleccionó. Damos clic en el botón aceptar y después de ello las características de esta primera actividad deberán haber migrado a esta segunda. Entonces podrán observar que las configuraciones de los colores de ventana son los mismos. En el caso de los paneles se acoplan los mismos colores y configuraciones y en las opciones sucede lo mismo. Bien, ahora en esta actividad de rompecabezas doble tendremos que ejecutar un procedimiento distinto al que sucedía en el caso del juego de memoria. En esta ocasión no vamos a tener que configurar cada una de las celdas, sino que utilizaremos de manera directa el control imagen que se encuentra disponible en el panel general.
Desde esta opción de seleccionar una imagen, tendremos la posibilidad de poder ubicar alguna de las ilustraciones que hemos agregado a nuestro proyecto. Una vez que seleccionamos alguna de las ilustraciones, procedemos a dar clic en el botón aceptar y automáticamente esa ilustración se carga como parte del panel. La parte interesante en la configuración de este tipo de actividades es indicar el número de piezas que van a componer al rompecabezas. Este número de piezas lo podemos definir a partir del número de filas y columnas que estarán presentes en nuestro panel. En este caso vamos a asignar un total de 12 piezas. Podríamos lograr esa combinación asignando valores diferentes tanto en el ancho como en el largo. En este caso vamos a asignar 4 filas y vamos a tener 3 columnas para poder lograr la distribución de 12 piezas. Una vez que hacemos esto, el siguiente paso es poder asignar una forma a las piezas. La forma que estaba por defecto era el esquema rectangular, pero podríamos modificarla a alguna otra, como por ejemplo los encajes con unión ovalada. Seleccionamos este cambio en la forma y observarán que aparece ahora delineada cada una de las piezas con la estructura de una pieza de rompecabezas clásico. Una vez que hemos hecho esto, el rompecabezas está listo para poder ejecutarse. Podemos dirigirnos finalmente a la pestaña distribución, en donde podemos elegir cómo se van a presentar los paneles. Tomemos en cuenta que el panel A es el panel que va a presentar las piezas mezcladas, y el panel B, que no es visible en este momento, será el panel de destino, en donde el rompecabezas tendrá que reconstruirse. Vamos a elegir una distribución horizontal, las piezas del lado izquierdo, y el panel no visible para la reconstrucción del rompecabezas estará del lado derecho. Una vez que hacemos esto, desplegamos para probar la actividad con el botón probar el funcionamiento, esquina superior izquierda, y en la nueva ventana observarán el resultado. Se muestra entonces del lado izquierdo las piezas que podrán componer el rompecabezas, las cuales pueden ser arrastradas hacia la región derecha. Podemos acoplarlas en cada uno de los encajes que ahí aparecen. Cuando no se cumple con la configuración, la pieza regresa al lado izquierdo. Una vez que hacemos que la pieza encaje, esta se acopla y queda aquí de manera permanente. La actividad concluye de manera satisfactoria una vez que hemos logrado colocar todas las piezas en los encajes correctos. Bien, por ahora tenemos entonces dos tipos de actividades. Tenemos el juego de memoria. Ejecutamos la prueba del juego de memoria. Podemos observar cuando dos piezas idénticas se encuentran, permanecen. Cuando las piezas son distintas, se ocultan. Y el juego termina cuando cada una de las piezas en pares se muestran finalmente para el usuario. Bien, para el caso de los rompecabezas tendríamos una segunda variedad de juego. Para ello nos dirigimos nuevamente al agregado de nuevas actividades en la esquina superior izquierda, y esta vez vamos a agregar un rompecabezas de agujero. La descripción del rompecabezas de agujero nos indica que en un único panel se hace desaparecer una pieza y se mezclan las restantes.
En cada jugada se puede desplazar una de las piezas que limitan con el agujero hasta tenerlas todas en el orden original. Entonces es otro esquema de ordenamiento también de rompecabezas. Son actividades enfocadas sobre todo a procesos lúdicos que probablemente no permitan la evaluación cognitivamente exigente de algún trabajo que podría manifestarse, por ejemplo, a diferencia de otras actividades, con el texto, la identificación o asociación de conceptos. En este caso la actividad tiene un enfoque completamente lúdico. Entonces seleccionamos el nuevo tipo de actividad, un rompecabezas de agujero, numeramos la actividad y asignamos la etiqueta respectiva. Una vez que hacemos esto, damos clic en aceptar y el procedimiento de construcción es exactamente el mismo que en el caso previo. Cargamos entonces la imagen desde el botón imagen. Seleccionamos la imagen que se va a cargar. El estilo además que la imagen tendría. En el primer rompecabezas que creamos había un estilo que se había copiado de la actividad previa. En este caso, como ese estilo no está, el fondo de las piezas sigue siendo color gris. Para copiar los atributos, seleccionamos la actividad previa, nos dirigimos a copiar a otras actividades algunos atributos, damos clic en el botón, seleccionamos la nueva actividad y damos clic en aceptar para pasar los atributos de la actividad previa a la nueva actividad. Entonces la nueva actividad adquiere los atributos de la actividad que le precedía. Cambiamos para, en esta ocasión, si así lo visualizáramos, el tipo de encajes que tendría el rompecabezas, dado que este no es un rompecabezas doble, sino un rompecabezas con agujero, convendría dejar el esquema de ordenamiento rectangular. Podemos agregar un poco más de piezas, también vamos a dejar en este caso 3 filas y 3 columnas, vamos a tener un total de 9 piezas y después de ello procederemos a reproducir el funcionamiento del rompecabezas. Tendremos entonces el desplegado, la pieza única que siempre está en movimiento se encuentra del lado derecho y las piezas para el reacomodo se encuentran del lado izquierdo. Y tenemos que ir haciendo el desplazamiento de las piezas una por una hasta lograr el movimiento que sería necesario para configurar el resultado final. El juego terminaría una vez que logramos configurar la representación última de la imagen. Es importante recalcar que en estas nuevas actividades que se fueron generando, si bien se copiaron los atributos de las actividades que le precedían, los mensajes iniciales, finales o mensajes de errores no fueron agregados, por lo que cada vez que ejecutábamos la actividad, el área de mensajes se encontraba vacía. Otros atributos como el color de la ventana principal, el color de la ventana de juego, la configuración de la muestra de aciertos, intentos o tiempo, se comportan de la misma manera que la actividad que le precedía, pero las instrucciones que de alguna manera estaban relacionadas con los mensajes en los 3 momentos principales de la actividad, el mensaje inicial, el mensaje final y el mensaje de error, no aparecen. Eso implica que debemos, por cada una de las actividades, seleccionar los mensajes que estarán disponibles y posteriormente hacer el agregado de las instrucciones o de los mensajes finales respectivos. Bien, hasta aquí entonces con la creación de los 2 nuevos tipos de actividades, los cuales suman por ahora en esta ocasión 3 actividades para el proyecto general que estamos configurando. 2 de las actividades estaban enfocadas únicamente a elementos gráficos, los rompecabezas, y en el caso del juego de memoria tendríamos la inserción de elementos gráficos, pero también de sonidos en cada una de las celdas.
Finalmente, para poder guardar los resultados finales de nuestro proyecto, nos vamos a dirigir al menú Archivo y seleccionaremos la opción Guardar para poder almacenar los cambios totales que hemos ido ejecutando a lo largo de cada una de las actividades. En algunos casos pudiera darse la situación de que existan elementos que tengamos en nuestra mediateca que no han sido utilizados, y entonces el sistema reconocerá esta situación indicándonos si deseamos eliminar o no esos elementos que no están siendo utilizados. Lo más óptimo sería que pudiéramos eliminarlos para que de alguna manera el paquete final fuera mucho más portable y ligero, sin tener la necesidad de cargar estos elementos que no están siendo utilizados en alguna actividad. Por ahora, como todavía nos encontramos en una fase de diseño, vale la pena no eliminarlos, puesto que podrían ser útiles en un momento posterior. Entonces procederíamos a dar clic en la opción No. Los cambios se almacenarían después de algún momento, y una buena práctica también es ejecutar el almacenamiento complementario, es decir, guardar una copia del proyecto en una posición distinta de nuestra máquina, en donde podamos tener los respaldos de cada uno de los proyectos de secuencia didáctica digital que habremos de ir construyendo. Para ello utilizaremos dentro del menú Archivo la opción Guardar como. Podría hacernos la misma pregunta respecto del almacenamiento de las imágenes o elementos no utilizados, y lo que nos mostraría después de ello sería la ventana emergente, en donde tendríamos que ubicar en alguna posición dentro de nuestra máquina una carpeta en la cual guardaríamos el proyecto complementario o la copia, el respaldo del proyecto que estamos desarrollando. Posteriormente, el proyecto que habremos de crear podrá ser abierto nuevamente desde el J-Click Autor o desde el J-Click Visualizador. Vamos a cerrar entonces el J-Click Autor y probaremos ahora en abrir la segunda versión del J-Click, que es únicamente para visualizar. Por ahora hemos estado concentrados trabajando en la versión de autor de la aplicación, pero en este caso abriremos la opción de visualización únicamente. Entonces nos dirigimos a la selección de la versión del módulo únicamente de visualizador, J-Click. En este modo de visualizador observaremos que en la pantalla de menús tendremos 4 opciones generales: menú archivo, menú actividad, menú herramienta y menú ayuda. Nos dirigimos solamente al menú archivo, seleccionamos la opción abrir archivo y buscaremos al interior de nuestra máquina el archivo con el que estamos trabajando. Buscamos la carpeta y dentro de la carpeta encontraremos el paquete que se ha almacenado. Recordarán que la extensión de los paquetes es una extensión .jclick.zip. Seleccionamos el paquete con el que hemos estado trabajando y posteriormente damos clic en abrir. Observarán que se cargarán las actividades que hemos estado diseñando. Por un lado, el juego de memoria. Si damos clic en el botón actividad siguiente en la parte inferior, pasaremos a la segunda actividad que hemos diseñado, que era el juego de rompecabezas doble, y posteriormente el juego de rompecabezas de agujero. Las actividades se repiten de manera cíclica porque por ahora no hemos programado todavía el mecanismo de secuencia y de interacción entre las actividades. Entonces se ejecutan de manera cíclica de acuerdo al orden en que fuimos editándolas. Cerramos entonces por ahora la aplicación de J-Click Visualizador, y para volver a editar nuestras actividades de diseño nos dirigiríamos nuevamente al módulo de J-Click Autor, y dentro del módulo de J-Click Autor tendríamos disponible la opción
en el menú archivo, de abrir los proyectos recientes. El proyecto último con el que estamos trabajando siempre aparece en la lista de la parte inferior en el nivel 1. Podríamos dar clic aquí o dar clic también en la opción abrir el archivo y buscar de manera específica la posición o la ubicación de la carpeta en la cual hayamos guardado nuestro paquete. Si identificamos la carpeta en la cual almacenamos nuestro proyecto, seleccionamos después el paquete con extensión jclick.zip, daríamos clic en la opción abrir y después de ello se cargarían nuestros elementos en Mediateca y las actividades respectivas que hasta ahora hemos diseñado, el juego de memoria y los dos rompecabezas.